Durante años, el mundo lo aplaudió por un solo rostro, el del villano. ¿Qué ocurre cuando el papel que te da la gloria también te condena a repetir la misma sombra una y otra vez? ¿Por qué, incluso cuando cambias de piel, la gente sigue viendo al monstruo que creaste? En 1993, Ralph Fiennes se convirtió en Amon Gut, el comandante nazi de Schindler's List. Y aquel personaje, tan perfecto en su crueldad, le dio todo: nominaciones, fama, respeto, pero también una cadena invisible. Desde ese momento, Hollywood encontró en él un espejo del mal que no quería soltar. Cada director lo llamaba para hacer la oscuridad. Cada cámara lo buscaba para capturar el miedo. Lo que nadie sabía era que detrás de esa mirada helada había un actor que empezaba a sentirse prisionero de su propio talento. En los teatros de su juventud, soñaba con la libertad de ser cualquier otro, pero el destino le había entregado una máscara demasiado potente. Así nace la paradoja de su vida. Cuanto más real hacía el mal en pantalla, más se alejaba de sí mismo. Esta es la historia de un hombre que quiso dominar a sus demonios y terminó convertido en uno de ellos. Esta es la historia de Ralph Fiennes. El reconocimiento llegó como un trueno. Después de Schindler's List, Ralph Fiennes fue llamado la encarnación del mal moderno. Y los titulares repetían su nombre como si fuera una marca registrada del horror. El éxito fue absoluto. Nominación al Oscar, premios de crítica, respeto inmediato. Pero dentro de esa ovación había una trampa. Hollywood empezó a verlo no como un actor, sino como una herramienta para fabricar miedo. El aplauso se convirtió en un tipo de jaula, porque lo que hizo en aquel filme no fue solo actuar, fue revelar una verdad que muchos preferían ignorar. Amon Gut no gritaba, no temblaba, no dudaba. Gobernaba con una serenidad monstruosa. Por la mañana salía al balcón de su villa, ajustaba la mira de su rifle y convertía el campo de concentración en un tablero de caza. Cada disparo era una costumbre, un gesto doméstico. En otra escena, obliga a los prisioneros a formar filas, camina entre ellos como quien inspecciona mercancía y ante la mínima falta, ejecuta sin levantar la voz. Hay una secuencia donde conversa con una sirvienta judía, la observa con una mezcla de deseo y desprecio, y su mirada resume toda la confusión moral del poder absoluto. Fiennes no compone un monstruo, sino un hombre que ha vaciado su alma, y esa elección, esa frialdad quedó tatuada en su rostro. Cuando terminó el rodaje, el público no hablaba de Ralph Fiennes, hablaba del comandante del balcón. Durante meses recibió cartas, entrevistas, ofertas para repetir la misma intensidad. El cine había encontrado en él una forma pura de maldad y no quería perderla. Pero el propio Fiennes comenzó a sentir el vértigo de ser prisionero de su triunfo. Entre 1994 y 1996 buscó la fuga. En Quiz Show interpretó a un profesor atrapado en un escándalo televisivo. No era un asesino, pero el público seguía viendo al hombre que mataba sin parpadear. Intentó limpiar su imagen con The English Patient, donde encarnó a un amante roto, un explorador que busca redención. Aquella película ganó el Oscar y lo consagró como estrella romántica. Pero incluso en la fragilidad de ese personaje, el espectador sentía la sombra de Goth, la intensidad del hombre que ya había mirado demasiado tiempo al abismo. El éxito, de nuevo, fue doble filo. Cuanto más se esforzaba en demostrar humanidad, más recordaban su inhumanidad previa. En entrevistas, él mismo admitía que le costaba liberarse de esa energía oscura que le había dado fama. Era la paradoja del actor que había tocado la perfección interpretando el mal y que ahora debía pagar el precio. Desde fuera parecía estar en la cima. Por dentro empezaba a escuchar el eco del encierro. Porque no hay peor prisión que la construida con aplausos. Pero lo que nadie sabía, estaba a punto de comenzar a destruirlo por dentro. El reconocimiento que había ganado empezó a funcionar como un eco que no se apagaba, y la industria lo llamó una y otra vez para que volviera a esa zona de sombra que él conocía tan bien. En 2002 aceptó a Frances Dolarhyde en Red Dragon, un asesino en serie que se mira en espejos imaginarios para convencerse de que puede convertirse en algo superior a lo humano.
Fiennes no lo juega como un monstruo ruidoso, sino como una criatura que habla poco y escucha demasiado el latido de su obsesión. Por eso, cada movimiento parece contenido, cada respiración parece un ensayo de control. En una de sus aproximaciones a la víctima, su mirada duda medio segundo y ese parpadeo mínimo revela algo esencial. Todavía queda humanidad, pero se está apagando. El público reconoció allí la misma geometría del miedo que había visto en Amongued, y los productores tomaron nota. Si él podía sostener el silencio como amenaza, entonces podían construir historias enteras alrededor de ese silencio. La década empujó hacia un mito global y en 2005 llegó por primera vez una forma de maldad que no necesitaba cuerpo: Lord Voldemort en la saga de Harry Potter. Bajo una máscara digital que borra la nariz y afila la palidez, seguía latiendo su precisión, la cabeza que se inclina apenas cuando sentencia, la voz que no grita y sin embargo corta el aire, el gesto que ordena sin moverse. Aquel primer retorno del Señor Tenebroso fijó un pacto con el público joven y con sus padres. Fiennes era ahora el rostro de un miedo compartido por generaciones, y cada nueva entrega reforzaba el acuerdo. Entre esos años, no todo era hechicería y condena. En 2008 apareció Harry Waters en In Bruges, un jefe criminal que practica una moral torcida pero consistente, capaz de la violencia más directa y de una lógica que parece absurda y sin embargo obedece a un código personal. Fiennes explora allí la vía del humor negro y demuestra que su frialdad puede ser ritmo cómico, que el mismo control que aterra también puede arrancar una risa incómoda. Esa elasticidad no lo saca de la jaula, pero la ensancha. El siguiente paso fue empujar su energía hacia lo mitológico. En 2010 interpreta a Hades en Clash of the Titans, un dios del inframundo que habla como si cada sílaba fuera carbón encendido y que transforma el resentimiento en poder. No es el realismo íntimo de sus villanos anteriores, es la escala del espectáculo y aún así vuelve a sentarse la misma firma. Fiennes sostiene el mal sin exceso, como si gobernara un clima más que una acción. Un año después, en 2011, Harry Potter alcanza su cierre con la segunda parte de las Reliquias de la Muerte y el Señor Sin Nariz se disuelve en ceniza frente a millones de ojos en todo el planeta. La paradoja es que esa derrota del personaje era el triunfo definitivo del actor como símbolo. Su sombra ya vivía en el imaginario popular, con o sin máscara. En el recuento íntimo, el viaje de 2002 a 2011 deja un mapa claro, del asesino introspectivo al mito digital, del humor negro a la divinidad rencorosa, de la cámara que se pega a la piel, a la pantalla que expande su voz. Y en ese trayecto la pregunta crece: ¿cuánto de esta fuerza es elección y cuánto es espejo de lo que el sistema quiere ver? El hombre que temía repetirse descubrió que había ampliado su repertorio de prisiones. Ahora no era solo la cara del mal, también era su tono, su cadencia, su manera de respirar. Desde aquel abismo, tomó una decisión que nadie esperaba. La decisión fue recuperar el mando, abrir la jaula desde dentro y firmar sus propias reglas. En 2011 dirigió y protagonizó Coriolanus, tragedia de Shakespeare trasladada al lenguaje bélico contemporáneo. No buscaba una taquilla inmensa, buscaba un espejo honesto. Coriolanus es un héroe militar que no acepta el teatro de la política. Le piden sonrisas y él ofrece verdad. Le exigen espectáculo y él entrega consecuencia. Fiennes se rapa la cabeza, cubre la piel con polvo de guerra y pronuncia cada palabra como si pesara, no para intimidar sino para responderse quién decide sobre su imagen. Por primera vez en mucho tiempo su frialdad no pertenece al enemigo, pertenece al hombre que administra su destino. Ese gesto de control autoral prepara un cambio de energía que cristaliza al año siguiente. En 2012 aparece como M en Skyfall, la autoridad serena del MI6, el custodio que mide daños y administra secretos. La cámara lo trata como un vértice de responsabilidad. Cuando una operación fracasa, su rostro no busca excusas, sostiene la culpa con una dignidad cansada. Ese tono se afianza en Spectre en 2015 y encuentra su último pliegue en No Time to Die en 2021. Un M que ya sabe que el orden cuesta vidas y que mandar no es vencer, es cargar con las pérdidas. Esta línea de poder limpio convive con una desviación luminosa.
En 2014 llega M. Gustav en The Grand Budapest Hotel. Aquí su obsesión por el detalle y por el control cambia de signo. El mismo rigor que antes helaba, ahora hace reír. El timing de la amenaza se convierte en timing cómico y el público descubre que su máscara también podía ser amable. La progresión cronológica es clara. 2011 Coriolanus, 2012 Skyfall, 2014 Grand Budapest, 2015 Spectre, 2021 No Time to Die. Cada estación suma una pieza al mismo aprendizaje. El actor que un día fue prisionero de sus villanos aprende a ser gestor de su propia potencia. Esta fase no niega la sombra, la domestica, la usa para construir autoridad y para desactivar el miedo cuando conviene. En el borde de esta madurez queda una pregunta sin resolver. ¿Qué pasa cuando un creador lleva décadas sirviendo el mismo menú de expectativas? ¿Qué precio paga el artista por sostener el prestigio que el público le exige? Creíamos conocerlo, hasta que eligió ser él mismo. El cierre de la etapa Bond coincidió con una relectura de la aventura y de la paternidad en The King's Man en 2021. Orlando Oxford es un aristócrata atravesado por la pérdida que aprende que el valor no se mide por la violencia, se mide por la capacidad de proteger. Fiennes coloca su precisión al servicio de una templanza que mira a los demás antes de decidir, y su presencia, antes asociada al miedo, se vuelve refugio. El mismo año en que M deja su última huella, el actor testea un tipo de heroísmo íntimo que prepara el terreno para un ajuste de cuentas mayor. Ese ajuste llega en 2022 con The Menu. El chef Slowik dirige una cena como si fuera un juicio. Cada plato revela una mentira del sistema que idolatra el éxito y corrompe el gusto. Fiennes compone a un creador exhausto que ha servido demasiado tiempo la comida que los demás querían y ya no quiere traicionarse. El restaurante cerrado, las mesas perfectamente medidas, la disciplina férrea del servicio, todo evoca la arquitectura de las prisiones que lo han acompañado desde Amon Groth, pero ahora la voz es distinta, no pide miedo, pide verdad. Cuando Slowik explica que el talento sin sentido es ruido, habla el artista que ha cargado décadas con la expectativa del público. No hay sadismo gratuito, hay un plan que devuelve el espejo a quienes consumen sin mirar. El clímax no es solo fuego, es un acto de claridad, la renuncia a seguir complaciendo. 2 años después, en 2024, Cónclave transforma esa claridad en silencio. Como el cardenal Lomeli, Fiennes camina por pasillos donde el poder y la fe se rozan, y en cada mirada asoma una calma que no es debilidad, es inteligencia emocional. El hombre que sostuvo villanos implacables, ahora sostiene dudas dignas y decide sin espectáculo. La línea temporal se cierra sin retrocesos. 2021 The King's Man, 2022 The Menu, 2024 Cónclave. El legado que emerge no es el de un actor atrapado por su villano, es el de un artista que convirtió su sombra en herramienta y su control en conciencia. Mirando atrás, su historia ya no es una carrera, es una declaración de identidad que convierte el miedo en comprensión y la precisión en compasión. El rostro de Ralph Fiennes ya no es el del villano ni el del héroe, es el de un hombre que ha aprendido a mirar su propia sombra sin miedo. Desde aquel balcón en 1993 hasta los pasillos silenciosos de Cónclave, su carrera ha sido una travesía entre la condena y la comprensión. Lo que comenzó como un retrato del mal, terminó convirtiéndose en una meditación sobre la fragilidad humana. En cada personaje, desde Amon Geth hasta el chef Slowik, se esconde la misma pregunta. ¿Cuánto de nosotros hay en el monstruo que tememos? Ralph Fiennes nunca quiso ser el símbolo del mal, pero en su entrega encontró una verdad que pocos se atreven a enfrentar. El talento también puede ser una prisión si uno no aprende a convivir con sus fantasmas. Hoy su mirada ya no congela, invita. No impone miedo, provoca reflexión. Quizás esa sea su verdadera victoria, haber transformado el miedo en entendimiento y la culpa en arte. Y mientras el mundo sigue buscando héroes y villanos, él nos recuerda que ambos nacen del mismo lugar, la necesidad de ser vistos. Suscríbete para descubrir más historias ocultas de Hollywood.